¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bow Handbag. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bow Handbag. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bow Handbag. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita bowhandbag.com y comienza a brillar. Bueno, este es un nuevo fin de político. Por allá está Daniel Lara Farías, que hoy está como muy rojo, rosado. ¿Qué es Sí, eso? no, lo que pasa es que ¿Estás en la recuerda, Pedrera Dancing Club? ¿Qué es eso? bueno, pues es que precisamente en lo que se buscó siempre es que aquí hubiese este ambiente de lupanar, de bar, de casa de lenocinio, de recodo de mancebía. Y no lo habíamos logrado del todo porque no teníamos la cámara precisa para que el efecto de iluminación que ahora sí tenemos fuese el preciso. Ya lo tenemos y ahora sí parecemos, en honor a Petrica Montoya, el pez que fuma, pero fuera de orden. Que es como la política venezolana, ¿no? El pez que fuma. No, la política venezolana y la política española, yo no sé si tú supiste, ¿no? ¿Qué pasó en la política española? Dígamelo. Bueno, estalló el escándalo prostibulario del PSOE en España. Por Y ahí vi algo. ahora, y ahora llaman al PSOE el putizoe. Y a los diputados del PSOE lo llaman no diputados, sino diputeros. Estamos hablando de corrupción, putas y cocaína. No puede ser. Entonces, bueno, ahí Pero estamos. ese no es el chavismo, ¿no? Ni la MUD. Bueno, Bueno, tú sabes que hay una vieja explicación que creo que... como decía el poema de Alberto Arbelo Torrealba, Florentino y el Diablo, yo no sé si son iguales, pero van por un desvío. Hay una vieja explicación que tiene algo de certidumbre sobre el tema venezolano que imputa todos nuestros males. Ahí es donde yo creo que se cae un poco. Hay otras cosas que no son imputables, algunas sí, de la cultura política venezolana. Y no solamente venezolana, hispanoamericana. Ah, bueno, la metrópoli española. Es decir, cuando se trata de explicar, nosotros hemos abordado esto parcialmente en alguna oportunidad, el hecho del caudillo, de la búsqueda de la personalidad esclarecida, del hombre que es como un mesías, que viene a redimir a un pueblo y que tiene por voluntarismo la decisión en sus manos de cambiar el destino de una nación, se dice mucho que viene explicada por el hecho de que nosotros en el proceso de independencia sufrimos una especie de desafección
con respecto a una figura de paternidad o de autoridad. ¿Por qué? Porque la metrópoli tenía la figura del rey. Nosotros, en teoría, lo que nos amalgamaba, lo que nos hacía girar en torno a un centro, a un sol, era la figura del monarca, era la figura de la monarquía. Cuando la monarquía termina rompiendo con estas, las ex colonias hispanoamericanas, se necesita alguien a quien tributarle admiración y se necesita creer en alguien que está por encima de uno. Además, en el entendido que la monarquía tenía unos comportamientos cuasi religiosos, porque la monarquía era una monarquía en donde el rey era puesto por Dios, pues. Entonces, ¿a quién nos inventamos nosotros? A los caudillos de la independencia. Entonces, cuando tú me sacas el cuento hoy de estos putidiputados, ¿cómo es que le pusieron? Diputeros. Coño, qué término tan bueno, chamo. Extraordinario. Esa bancada, Extraordinario pues, término. Superlano puede ser miembro de esa bancada. Honorario, jefe de fracción. Coño, exacto, jefe de fracción. ¿Su ¿Ah? jefe de fracción quién? Diputero emérito. Pedro Carreño, hace Pedro Carreño su jefe de fracción parlamentaria. Claro, claro. No sé, ¿quién más podría ser? No sé, habría que Tantos ver. otros. Hay Tantos tantos otros. otros, ¿no? Tan aficionados a las artes amatorias, pero siempre de Ah, alquiler, ¿no? Amantes de alquiler. mujer Como diría Joaquín Sabina, hoy estoy comerciante. poético, Daniel. Joaquín Sabina las llama cenicientas de saldo y esquina. Tito Rojas las llamaba señoras de madrugada. Señoras de madrugada. No, pero eso de cenicientas de saldo y esquina, o sea, es una genialidad, chicos. Cenicienta de saldo y esquina. Cheo Feliciano, comerciantes del amor. ¿Mm? Hay una canción que se llama Comerciante del Claro, Amor. claro. Oye, más lejos llegó, creo que fue Ñico Saquito, el autor de la canción, ¿no? Convergencia. O Arsenio Rodríguez, no sé quién es el autor, ¿no? Aurora de Rosa al amanecer. ¿Ah? Mira, pero lo que te quería decir. Nota melosa que tocó el violín. Pues eso ya es de más. Eso ya es Piedra poner rodando sobre sí esto en misma. otra No, 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 escala. no, Eso, no. eso es otra Bueno, aquí escala. estamos en otro, aquí estamos hablando de prostitución de altura. Aquí De estamos hablando, altura y por además de, favor. sí, exacto, y de evaluación filosófica del oficio más antiguo del mundo. Fíjate, entonces, cuando se habla de que este escándalo brota ahora en el PSOE, que el PSOE, para los que no saben, los que tienen un conocimiento muy parcial de la política española, el PSOE es la Acción Democrática de España, o sea, los adecos españoles. En todo Y sentido. sí, en lo bueno y en Pero lo malo, sobre en todo en lo determinado malo. momento, los tipos son los adecos y los chavistas a la vez. ¿Viste? Ahora, en la última etapa con Pedro Sánchez son los chavistas No, también. no, no, desde hace rato, amigo. No, Yo pero creo que Felipe de antes González de se salva. Zapatero. Yo salvo a Felipe González. Ay, amigo. Ay, Pero por ahí amigo. le han estado sacando unas cositas también, ¿no? A Felipe, a Ay, Felipe. Dios mío. Ay, Dios Pero mío. bueno, cuando se habla entonces de la herencia a partir del tema de la monarquía y luego el caudillo, entonces yo te puedo hablar ahora de que, claro, a qué vamos a aspirar nosotros si los diputados estos españoles están metidos en un caso de casas de mancebía y de todo. Y además de que se mamaron el presupuesto, porque dicen, la Ey, gran ey, queja, el ey, gran ey. reclamo es que se Ya. han mamado los presupuestos, ¿no? O se los Bueno, han... Bueno, yo no sé se ha si mamado el ellos. presupuesto O les y otras mamaron el cosas. presupuesto, porque puede ser que no lo hicieron No ellos, sé, amigo. sino que fue un No sé. tercero. Terrible. No Yo creo sé. que este episodio YouTube lo va a censurar. Este episodio no va a sobrevivir al bloqueo de la censura de YouTube, pero bueno, no importa, aquí estamos y aquí seguimos. Pero ¿de qué Este, quieres hablar tú? ¿Tú quieres hablar de esto? no, ¿De no, los puteros? ¿Sabes que venía yo angustiado, pero más o menos en la misma nota de una angustia con esperanza desolada, que era la cosa que salió esta semana, donde así será el vainón que está ocurriendo en Nicaragua, que a Daniel Ortega lo están acusando en la ONU de delitos o de crímenes de lesa humanidad. Y eso me recordó mucho a Venezuela, donde desde el año pasado, donde Michelle Bachelet andaba con todo este tema de la Comisión de Derechos Humanos, se ha dicho todo esto y no ha pasado nada. Entonces, yo estoy ahora viendo como que las declaraciones de los nicaragüenses, de los disidentes, de toda la gente esa que tiene en el exilio Ortega, y revisando, y claro, hay mucha esperanza. Yo digo, ay, pobrecitos los nicaragüenses, creyendo, se van a volver creyones como nos pasó a nosotros, de que por el hecho de que la ONU catalogue a un régimen tiránico como es el sandinismo nicaragüense, como un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad, y las acusaciones son idénticas, Daniel, los tipos cada día son más iguales. Yo estoy Bueno, empeñado. porque los delitos son los mismos, son criminales Claro, dicen de crear la un misma estirpe, ¿no? sistema secuencial perfectamente coordinado para reprimir a la gente, para las torturas. Claro, Daniel Ortega se fue más allá, se pasó cuatro pueblos, como dicen por cierto los españoles, porque Daniel Ortega se montó ahora en una cruzada contra las iglesias, hasta las monjas le huelen feo a Daniel Ortega.
No, pero eso no es Da- nuevo, eso no es nuevo, eso llegó con el sandinismo. Recuerda que cuando este atajo de delincuentes llegan al poder y secuestran el movimiento sandinista, que era un movimiento contra Somoza, y lo que ocurre siempre, cuando se agarran las armas, si el fusil termina gobernando la política, se va todo por el caño. El Ujú. movimiento sandinista, que era un movimiento donde había intelectuales, poetas, sacerdotes, periodistas, donde la más destacada figura era, en efecto, Joaquín Chamorro, cuyo asesinato fue el que detonó todo lo que ocurrió posteriormente, inclusive el posicionamiento de su viuda, Violeta de Chamorro, como una de las principales figuras, desde el periódico que había convertido en su púlpito a favor de la democracia. Esto se convierte, bueno, en una inmensa tragedia. Por supuesto, la lucha armada termina siendo lo lógico frente a un régimen como eso, al cual había que derrocarlo a tiros. Y así se hizo. Y los derrocaron a tiros, los sacaron por la fuerza. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que se permitió, y es aquí donde tienen mucho. Mira, es aquí donde está el problema de intentar evitar la guerra. Esto que le dijo Churchill a Chamberlain. Usted ha preferido la humillación para evitar la guerra y al final tendrá la humillación y la guerra. Que no es lo mismo que nos dijo Capriles en el año 2013, ¿no? Y que anda ahorita diciendo Capriles que no, que él entre la guerra y la vida prefiere la vida. Ah, bueno, gracias por decírnoslo. No nos habíamos dado cuenta de que usted hubiese sido capaz de entregarle Venezuela a Bobes, si de eso dependiera salvar la vida. Pero dentro de todo esto, ¿qué ocurre? Que los gobiernos democráticos las democracias modernas hispanoamericanas se convirtieron en unos entes timoratos que vivían del cálculo. Aquí se vivía del cálculo. Y se vivía del cálculo a tal manera que decían, bueno, pero es que el asunto es que si nosotros, si se derroca a esa dictadura, es que él es un dictador, pero él vota con nosotros contra los comunistas. Y entonces con esa cuestión empezó a deslucir lo que debía ocurrir, que era, vamos a apoyar a un movimiento armado que restaure la democracia antes que otro lo haga, porque ese otro que lo va a hacer van a ser los comunistas. Y allí fue donde, en efecto, Fidel Castro penetra el movimiento sandinista, manda a sus mejores soldados, a Antonio de la Guardia y a Arnaldo Ochoa, a ocuparse de esa labor hasta el punto que Tony de la Guardia entra en el ejército triunfante en la toma de Managua junto al comandante Cero. Entonces, cuando tú ves todo eso, los tipos evidentemente toman el poder y después que toman el poder por las armas, los políticos pasaron a segundo plano. Por mucho que intentaron conciliar y construir un gobierno que dirigiese, que no fuese un gobierno sandinista, que lo que se buscaba era la democratización del país y que los que hacían vida dentro del sandinismo, del movimiento sandinista de liberación nacional, de alguna manera, cada quien tomara su camino, porque ahí había gente que era socialdemócrata, ahí había gente que era demócrata cristiana, ahí había gente que era comunista, ¿cómo no? Ahí había gente que venía de los sectores de reivindicaciones campesinas. Y cuando se convirtieron ellos en una fuerza para tomar el poder, ahí se acabó todo y se termina tomando el fusil el poder. ¿Qué tiene eso de particular? Que hoy, ya con el agua derramada, cuando aquí vienen a echarle cuento a uno de decir, oye, que cómo es posible. No, 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 es que el anticlericalismo de estos tipos surgió ya en aquel momento, cuando todo aquel que no estaba casado con las ideas del sandinismo era tildado bueno, de que tenía el diablo bajo la sotana. Todos tenían que ser como Ernesto Cardenal, que como no, Ernesto Cardenal, gran poeta y además sacerdote jesuita. Bueno, Ernesto Cardenal, una cosa es usar el púlpito para decirle a la feligresía que debe luchar por su libertad y por el respeto a los derechos humanos, como hizo el monseñor El de la Arnulfo canción. Romero, Arnulfo Romero en El Salvador, y otra cosa es quitarte el hábito y tomar partido político como hizo Ernesto Cardenal. Y entonces todo Claro. pidiéndole entonces a los curas que tomaran las armas y que se metieran en la política. Eso no es nuevo. Y el sandinismo mira, si aquí se lleva, y es que ahí es donde está el problema, no es a Daniel Ortega al que hay que llevar a La Haya, es al movimiento sandinista completo. Es a todos esos bichos. Y hay una cosa muy particular que me han dicho, por cierto, algunos nicaragüenses, muy, Ujú. muy preocupados también, que en Nicaragua también hay una oposición falsaria. Total. No, no, es que, Daniel, el método de infiltración
del castrismo es similar, el transcurso que tuvo el movimiento es similar, o sea, de lo que fue el sandinismo. Bueno, no, el chavismo nunca fue un movimiento democrático. En teoría, el sandinismo antisomocista primigenio tenía algunos componentes, como tú dices, de concertación democrática. Ya luego eso tiene décadas que se disolvió, pero la ejecutoria en el poder de Ortega es similar, y la oposición en Nicaragua, muchos sectores de esa oposición han jugado un papel similar frente a los últimos acontecimientos que encabeza Ortega. Y de hecho, tú sabes que es hasta igualito que en Venezuela. La crisis de credibilidad que hay de la población, del ciudadano común, respecto de lo que son los líderes políticos opositores. En Nicaragua nadie cree en la oposición falsaria, Daniel, porque existe una oposición falsaria en Nicaragua. De hecho, es tan falsaria que en Nicaragua Ortega, y por eso yo digo que yo hice un video especial sobre esto, la gente no lo vio mucho, pero es un tema que me tiene apasionado. Las similitudes, porque se nota que hay vasos comunicantes allí entre Maduro y Ortega. Eh, la fórmula que usa Ortega en la última hora, cuando tiene que medirse en estas presidenciales, que fue lo que pasó en el 18 con Maduro, fue lo mismo, es que al él no tener opositores reales en frente para poderlos inscribir como candidatos, porque los había exiliado a casi todos, los había metido presos a todos los demás, y los que quedaban pues no le tenían miedo incluso de inscribirse. El carajo agarra y se inventa unos partidos, que son unos partidos como lo que han llamado aquí judicializados, o sea, es lo mismo, allá le llaman partidos zancudos, y se crea unos candidatos, o sea, es lo mismo. Y luego ante eso, la reacción es la misma. La gente no cree, la gente cree que todos los políticos son malos, la gente cree que todos los políticos están comprados, que en cierta medida tiene esto mucho de verdad. Y hay mucho, mucho en juego, Daniel, también sobre un supuesto sandinismo originario, donde ahora está metido incluso el propio hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, que está proponiendo nada más y nada menos lo mismo que se ha propuesto desde hace un tiempo en Venezuela, que es que el chavismo, para sacarlo del poder, lo que hay que hacer es quitar a Maduro, que es la receta de la que tú has hablado siempre, que es lo que tú crees que va a pasar con Maduro. No sabemos si eso va a ser así, pero es una apuesta personal que tú tienes, de que Maduro se va a volver en cierto punto tan inconveniente que para poder preservar el statu quo chavista, lo que se va a hacer es quitar a Maduro y decir que hay componentes chavistas y elementos de la cultura política chavista que tú no puedes remover, y que lo que tienes es que tener un chavismo mejor administrado. Lo que Bueno, pasa es que, claro, eso lo lo está que pasa proponiendo es, Humberto Ortega, el hermano de claro, lo Daniel que Ortega. pasa es, claro, ¿no? Y ahí todos los que fueron y se separaron inclusive del chavismo, como el propio comandante Cero, que es Eden Pastora, y otros muchos más, lo que están, se han convertido en una figura bastante infame, pero inclusive se dice que dentro de los que han mandado al exilio hay algunos que en realidad los mandaron a espiar, cosa que también, a infiltrarse en el exilio, cosa que también lo ha acostumbrado a hacer el castrismo históricamente. Casos distintos, bueno, la operación Avispa, Musculito, etcétera. Pero en todas estas cosas, lo que termina dándose, ¿no, Omar? Ya para ir concluyendo, es que el enemigo es más grande de lo que nosotros creemos y peor de lo que nosotros imaginamos. Sus vinculaciones internacionales son terribles y sus fórmulas de actuar siempre son concertadas. Lo que es verdaderamente lamentable es que los que dicen estar a favor de la democracia y los que dicen estar a favor de la libertad no actúan de forma concertada, no entienden que a un proyecto global de dominación se le debe enfrentar un proyecto global de liberación, y no entienden tampoco que la hora no está para payaserías. Además de eso, en la palabra guerra, yo estoy viviendo en un continente donde todos los días uno se despierta, Neymar, leyendo la prensa con una noticia nueva. Aquí, para darte un detallazo, aquí se cambió recientemente a la ministra de la Defensa, empezando el año. ¿Okay? Y tenemos un nuevo ministro de la Defensa. Todos los sondeos de opinión ponen a ese ministro de la Defensa como el hombre más popular entre los políticos y con menos rechazo. ¿Y a razón de qué? El ministro Pistorius. Porque el señor está diciendo cosas como que, por ejemplo, tenemos que prepararnos para lo peor. Hay que volver a instaurar el reclutamiento obligatorio, el servicio militar obligatorio. Hay que aumentar el número de efectivos en el ejército alemán. Hay que aumentar los pertrechos en el ejército alemán. Debe dejarse atrás las políticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Vivimos un momento delicado. Se ha convertido, salvando obviamente las distancias, porque de paso es un socialista también, se ha convertido en una figura que está contravía a la forma de ver la cosa apaciguadora. ¿Okay? Y eso, de alguna manera, ha puesto a la gente en alerta, diciendo,
Bueno, a la hora de votar necesitamos escoger a gente que esté preparada para la guerra que viene, porque aquí se da por descontado que nosotros, jamás tardando en 2025, vamos a un escenario de guerra total. Las Imagínate. guerras a veces no se pueden evitar. Las guerras a veces estallan antes que nosotros queramos. Y muchísimas veces cuando muchos dicen, no es que yo no quiero una guerra, como dice Capriles, no es que yo no quiero una guerra, no, es que a ti no se te eligió para que hicieras la guerra, se te dirigió para que acabaras con la guerra, para que detuvieras la guerra, que la guerra es contra los ciudadanos y mientras el chavismo esté en el poder, esa guerra va a continuar. Y tú te cagaste, te freseaste, como dicen ahora los muchachos. Y aquí no, y así nos va. Nosotros tenemos que despedir en esta oportunidad, este fin de político. Esta conversación continúa en el canal de Daniel Lara Farías en Fuera de Orden, La Ñapa, todos los fines de semana en Fuera de Orden, los domingos. Puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestras cuentas de Patreon. Con tu apoyo nos ayudas a seguir a través de patreon.com/neoadolfo o patreon.com/laraf. Y gracias también por suscribirte a nuestros canales, compartir nuestros videos y comentar en los mismos. Nos vemos en Fuera de Orden y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. Front Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@frontdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. Front Distribution, excelencia en insumos médicos. La migración comienza dentro de nosotros. Wilmer Lizardo lo cuenta en Una vida en 5 años, su libro de memorias migratorias en la que cualquier venezolano puede verse reflejado. Una vida en 5 años nos relata cómo el camino de un migrante comienza desde el momento en que decide que hay que irse y quizás no termina al llegar a un nuevo destino. Una vida en 5 años de Wilmer Lizardo, la aventura de migrar que todo venezolano debe conocer. A la venta ya a nivel mundial en Amazon. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? En toda Venezuela, donde quiera que estés, Radar Gasolina te dice dónde está la gasolina. Descarga ya en tu teléfono la aplicación Radar Gasolina y llega a la estación de servicio con gasolina más cerca de ti. Gánale a las colas con Radar Gasolina, la aplicación colaborativa para Android o iPhone que te dice en toda Venezuela dónde está la gasolina. Radar Gasolina, descárgala ya. Hay que viajar, pero a bajo costo, conocer el mundo y llegar donde quieres, pero con las 4B, bueno, bonito, barato y bastante. Descarga ya en tu celular la aplicación Viaja a Bajo Costo y descubre cómo viajar donde quieras, a pasear, conocer y divertirte con las mejores ventajas para tu bolsillo. La cosa es sencilla, descarga la aplicación Viaja a Bajo Costo, arma tu plan de viaje personalizado con un asesor de viaje para obtener el máximo beneficio a un bajo costo. No pongas excusas para no viajar, descarga Viaja a Bajo Costo en tu celular y empieza a viajar bueno, bonito, barato y bastante.